Listo. Muy bien. Hola, buenos días, cada uno de los presentes del Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad, Personas, Educación y Tecnología para un Futuro Sostenible. En esta ocasión estaremos presentando la temática Intervención extracurricular en aprendizajes diferenciados, dimensiones psicopedagógicas e innovadoras para la transformación y mejora de los aprendizajes. Estaremos presentando a los miembros que conforman este comité tutorial, que fueron encargados de diseñar esta presentación, así como de la indagación de todos los contenidos que a continuación estaremos mencionando. Muy bien, estaré por ahí leyendo la semblanza de algunos de nuestros participantes. Por aquí tenemos y le cedo la palabra a la doctora Lisette Berenice González Martínez. Hola, buenos días. Una servidora, Lisette González Martínez, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente coordino la licenciatura en Educación en esta misma dependencia. Participo en los comités de maestría y de doctorado en el posgrado de esta facultad y pues dirijo la tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Un gusto participar en este evento. Saludos. Gracias, doctora. En su caso, su servidor, me llamo Carlos Guadalupe González Cardona. Actualmente soy estudiante del doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la educación, desarrollando la temática de tesis, gestión para la intervención extracurricular en aprendizajes diferenciados, con enfoque hacia la innovación y la psicopedagogía. Actualmente me desempeño como profesor en la licenciatura en educación. También estoy como parte del área de estudios de posgrado en el área de gestión académica y de CONACYT, y también desempeño algunas otras funciones, como por ejemplo, dar clases de italiano en el Centro de Idiomas aquí mismo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También parte de nuestros participantes es la doctora Angélica Vences Esparza. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 1, es profesora de tiempo completo en la licenciatura en educación, forma parte del núcleo académico básico en programas de maestría y de doctorado, además de que también dirige temas de investigación, tanto en maestría y doctorado, y es directora de planeación y desarrollo institucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también está el doctor Juan Carlos Buitrado Treviño. Él es doctor en filosofía con orientación en comunicación e innovación educativa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor en la licenciatura en educación, también forma parte del núcleo académico básico en programas de maestría y doctorado, y es director en tesis y productos de maestría y doctorado. Dicho esto, pues comenzamos con la presentación de nuestra temática. Adelante, doctora. Gracias. Pues como ya lo menciona en el título, la intención de esta presentación es que podamos comentar pues un ejercicio que se hizo de intervención extracurricular, y pues para dar inicio partimos obviamente de la pertinencia del estudio, ante lo cual podemos señalar de manera muy breve y para todos evidente que existe una problemática que se agudizó a partir de la pandemia, que aunque digamos que fueron pues muy estudiada, cada vez sale más información, surge más información que nos está señalando, como la que se presenta aquí, donde algunos autores de manera, vamos a decir, pues positiva, señalan que se encuentra por ahí detectado un rezago de al menos 4 años para diferentes niveles educativos. Sin embargo, algunas otras cifras, en este caso de mexicanos primero, nos señalan y pues alertan en relación a que este rezago puede ser más bien de hasta de 24 años, a partir de la complejidad de este fenómeno, de los impactos que cada vez se han ido desdoblando y encontrando en los sujetos que nos vimos afectados en ellos, y por lo tanto este estudio pues pretende señalar una manera en cómo podemos por ahí atacar esta situación. Encontramos que a partir de la innovación en relación con las estrategias, de la integración de actividades psicopedagógicas, se puede innovar en estos procesos y pues de esta manera pues impactar de manera favorable el, la situación y la problemática. Si empezamos a señalar la parte del fundamento teórico, pues encontramos que retomamos
tres grandes fundamentos, sustentos que se encontrará por relación entre ellos. En un primer momento encontramos que como el aprendizaje diferenciado puede ser una de las áreas teóricas que nos pueden favorecer, puesto que este aprendizaje diferenciado parte de dos premisas. Por un lado, reconocimiento de la heterogeneidad del alumnado y la necesidad de adaptarse a las diferencias. Entonces, pues este aprendizaje diferenciado nos llama a hacer una adaptación tanto del contenido, de los procesos y las tareas, así como del entorno, y con esto pues el resultado que se pretende por ahí obtener. De ahí que este fue uno de los elementos que se retoman fuertemente. Seguimos con la psicopedagogía. Bueno, creo que esto de manera natural encontramos la relación y la pertinencia de este fundamento teórico, como la psicología, la pedagogía, la educación se unen y nos dan elementos, en uno de ellos las teorías del aprendizaje, para reconocer y cómo abordar las diferentes problemáticas a partir de la complejidad, como ya mencionábamos, de la situación, y cómo adaptar la teoría, las estrategias para poder atender de manera más pertinente y más sensata y personalizada de alguna manera a los sujetos que se han visto impactados. Y en tercer momento, no menos importante, como de los tres elementos teóricos que les mencionamos que hemos retomado, pues la parte de la innovación educativa. El reconocimiento de que será solo a través de la innovación y cómo la innovación se enlaza con la investigación a través de estos procesos innovadores del aprendizaje activo, de las metodologías activas, que podremos realmente impactar la parte didáctica, la parte humana y la parte de incorporar los elementos tecnológicos. De modo tal que habría que partir del reconocimiento de tener un cambio de paradigma, un cambio de enfoques, para que aunados estos tres elementos efectivamente podamos tener una innovación, un cambio en los procesos, un cambio en las prácticas, en las estrategias, contenidos, recursos, etcétera. Y esta intervención pues retomó estas tres teorías y veremos ahora cómo se fueron entrelazando y cómo se fueron aterrizando en elementos prácticos, operativos, para que se diera el impacto y atacar esta problemática. Avanzamos, si quieres, Charlie, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora González Martínez. Ahora bien, como ya se hizo esa triangulación de conceptos base entre un aprendizaje diferenciado, psicopedagogía e innovación, podemos ver que estas tres vertientes van de la mano para desarrollar de manera operativa una intervención extracurricular por medio de centros especializados. Es por eso que hablamos acerca de estas 5 dimensiones. Partimos desde una dimensión curricular, pasamos a una dimensión didáctica, posteriormente administrativa, tecnopedagógica y académica. Sin embargo, como podemos visualizar en este organizador, estas dimensiones no son consecuentes una de otra, sino que las 5 están trabajando de la misma manera para que entre todas podamos obtener los resultados esperados, que en este caso, como bien dice el título de esta presentación, es la transformación y la mejora de los aprendizajes. Como ya vimos incluso que nos platica la doctora González Martínez, el planteamiento es que incluso este fenómeno que aconteció en años atrás, pues dejó muchas consecuencias negativas en cuestiones de aprendizaje. Una de ellas es que tenemos una gran brecha y por ende una de las estrategias que por ahí nos menciona el Banco Mundial del 2022 es que haya estrategias extracurriculares y complementarias al currículo oficial para que de esa manera aquella información o contenido que no se pueda abordar dentro de un aula de clases se pueda trabajar en horas extracurriculares y que esa formación sea totalmente integral para el ser humano. Entonces, partiendo de la dimensión curricular, se debe de realizar una articulación con el currículo educativo nivel básico. Por ejemplo, hoy en día tenemos lengua, matemáticas, saberes, por ejemplo, del pensamiento crítico, tenemos una pedagogía emancipadora, lo cual constituye esa vertiente del currículo oficial. Por eso tenemos que tener también una nivelación de aprendizajes. Saber, por ejemplo, si tenemos una situación, un aprendizaje diferenciado,
hacer un correcto diagnóstico y de esa manera ubicar en cuál de los contenidos curriculares se debe de intervenir y sobre todo cómo se va a intervenir, que eso lo más adelante lo va a tocar la dimensión didáctica. Ahora, la intervención extracurricular debe de verse como una transformación y una mejora continua, porque es un apoyo que se le da al ser humano, en este caso al estudiantado, para que vaya trabajando y vaya abordando algunas habilidades, conocimientos, competencias, sobre todo, que como ya se ha mencionado, en el currículo oficial no vienen de manera establecida, pero esto puede fungir como un apoyo. Y no nada más lo veamos solamente para la parte del estudiante, sino que también estamos conformando comunidades de aprendizaje. Entonces, el padre de familia, la madre de familia y sobre todo también los profesores van teniendo esa elocuencia en las prácticas para saber cómo intervenir en cada uno de estos contextos. La epistemología de los contenidos, porque viene una persona, un estudiante con cierto aprendizaje diferenciado, pero algunas de las interrogantes que pueden surgir es, bueno, ¿y por qué entonces esta intervención extracurricular se maneja de esta manera? ¿Quién decide lo que se tiene que ver y quién decide lo que es apropiado de acuerdo con la edad y el grado madurativo? Bueno, entonces retomamos un poquito acerca de la epistemología para darle ese sustento de que determinado contenido está porque se plantea de una manera que beneficie el aprendizaje del menor, el aprendizaje del estudiante. Esto lo vinculamos, lo articulamos con los estadios del desarrollo humano de los aprendices. Si viene un estudiante de una edad que, por ejemplo, se encuentra en la etapa preoperacional, obviamente no se le va a poner alguna estrategia que sea para una etapa posterior. Tenemos que ser elocuentes y tenemos que tener mucho cuidado con el desarrollo humano, porque a raíz de eso nosotros detectamos de qué manera podemos hacer una intervención oportuna, apropiada, acorde al estado madurativo, a la edad y a la manera de cómo está aprendiendo el sujeto en formación. Y ahora, bueno, con base a todo eso, vamos haciendo una articulación del currículo psicopedagógico. Se van formando cada una de estas temáticas y sobre todo se van tomando unos ejes transversales. Es importante mencionar que más adelante en esta investigación surgen otros estudios, como en este caso, pues es una revisión de literatura que conforma cada una de las dimensiones, es un sustento, pero una vez que se pone en práctica, vamos detectando algunos aprendizajes que son más presentes en las aulas y que sobre todo ocupan una intervención extracurricular. Es por eso que una vez que detectamos estas situaciones, estos aprendizajes forman parte del currículo psicopedagógico porque de esa manera nosotros podemos tener una base que nos indique cómo intervenir, pero esas bases pues tienen que tener su previa planeación, que esto lo vamos a ligar ahora con la dimensión didáctica. En primer lugar, ¿qué es la didáctica? Pues es el arte de enseñar, es el arte de transportar los saberes y que el sujeto que está en formación lo aprenda y haga uso de ellos en su vida cotidiana. Es por eso que partimos desde una didáctica en situaciones de aprendizajes diferenciados, porque hay una problemática y hay una situación donde el estudiante tiene algunas brechas, algunas lagunas de aprendizaje. Entonces tenemos que, en primera instancia, diseñar ambientes de aprendizaje psicopedagógicos e innovadores. Tenemos que hacer una cohesión entre todos los elementos didácticos de una manera que todos funjan hacia la ruta de mejora que esta misma intervención busca y quiere alcanzar. Reflexión en la acción extracurricular. Muchas veces hacemos una práctica, pero la práctica no nada más se queda en planear e implementar y incluso muchas ocasiones evaluar, sino que tenemos que llevarlo a un siguiente nivel que es la reflexión para analizar detenidamente si lo que estuvimos implementando realmente funcionó, si por ejemplo vino un estudiante con ciertas características y con la intervención funcionó, sin embargo, más adelante se presentó una situación similar y malamente hay algunas prácticas que se replican. Bueno, reflexionamos y en verdad decimos, bueno, tal vez para estas características del segundo educando, pues se debió de haber hecho de otra manera. Entonces, ya me doy cuenta que algo que yo implementé no funcionó, no obtuvimos los resultados que esperábamos, pero nos dimos cuenta de ciertas características que nos dan la pauta para saber cómo intervenir a futuro.
Ahora, la transversalidad de competencias profesionales en el proceso de intervención extracurricular. Ahora, hay que perfilar muy bien justamente a uno de los elementos importantes en esta intervención, que va a ser la persona que intervenga con el educando. Puede tener un cierto perfil, sin embargo, debe de contar con ciertas características. Sabemos que un licenciado en educación dentro de su perfil profesional lleva un trayecto psicopedagógico. Sin embargo, hay que irnos actualizando constantemente y tomar cierta información que nos permita hacer una intervención adecuada. Trabajamos de la mano con psicólogos, trabajamos de la mano con psicopedagogos y todos estos deben de tener un cierto perfil para que de una u otra manera se crea una comunidad de diversas disciplinas y que todos podamos cuestionar, pero cada quien aportando su granito de arena. Ahora, si estamos diseñando estos ambientes, pues tenemos que tener criterios de selección para los métodos, para los recursos y para los instrumentos. Recordemos que cuando hablamos de recursos, por ahí hay una función de las 4 Rs. Una R que es muy importante y que siempre hablamos de ella es que todo recurso lo debemos de saber cómo reutilizar. Entonces, cuando reutilizamos los recursos, una de las características muy puntuales es, sí, podemos reutilizar un recurso, pero tenemos que pasar a otra fase que se llama el adaptar a nuestro contexto. Entonces, el recurso nos está dando mucha pauta, mucho pie acerca de lo que tengamos que hacer. Sin embargo, ese recurso debe de tomar las características que previamente ya identificamos para situarlas de manera que podamos adecuarlas a las características del educando en formación en ese momento. Y claro que sí, así de igual manera sucede con los instrumentos y los métodos. Algo que tenemos que tener bien en cuenta es que a pesar de que los instrumentos son, o más bien marcan criterios estandarizados, no significa que un criterio, si no se aprueba, significa que el estudiante o el educando ya está mal, sino que es una pauta para analizar y que de esa manera podamos detectar o más bien seleccionar otro tipo de instrumentos apropiados al sujeto en formación. Ahora, pasamos a una dimensión administrativa, porque como ya se comentó en un inicio, se conforman comunidades de aprendizaje. Está el educando, está la persona que interviene, el profesional en este caso de la psicología, profesional de la educación, profesional de la psicopedagogía. También está mamá, también está papá, pero también está el centro que interviene. Entonces, al momento de hacer eso, obviamente tenemos que diseñar o partir de ciertas vertientes que nos permitan esa transformación e implementar mejoras e innovaciones dentro del mismo centro. Primero, pues una gestión estratégica para la transformación educativa. Rompemos paradigmas tradicionales, ya no es una administración solamente, ahora es gestión estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque tenemos estrategias que nos dicen cómo actuar desde un inicio, vamos sobre la marcha y al final tenemos ciertos resultados. Posteriormente, proceso comunicativo entre los agentes de la comunidad. Ya situamos quiénes son las personas que están como una comunidad de aprendizaje, pero mamá y papá también forman parte de ellas. Entonces, una persona, el profesional que interviene, en todo momento tiene que establecer la comunicación, establecer algunos roles que también van a ejercer mamá y papá, ver cómo los van a estar incorporando y sobre todo si mamá y papá hacen algunas intervenciones que les indican, bueno, que nos comuniquen cuáles fueron los avances, si vieron algún avance, algún retroceso y sobre todo los administrativos estar también muy al pendiente porque a raíz de eso podemos darnos cuenta si la parte de la comunicación en verdad se está dando hacia todas las direcciones y evitar algún proceso que sea solamente de una sola dirección porque todos estamos establecidos como parte de una mejora. Filosofía institucional, una ruta de mejora continua, saber cuál es la misión y cuál es la visión del centro, cuáles son nuestros valores. Todas las prácticas tienen que ejercer justamente los valores y encaminarnos a ellas, porque entonces si no estamos poniendo en práctica lo que queremos alcanzar, lo que somos y hacia aquí, hacia dónde estamos trabajando, entonces esa ruta de mejora no se está visualizando y no nos va a llevar hacia ningún lado. Es como si estuviéramos caminando en un sendero donde de repente el camino se termina y tenemos que seguir nadando, pero una persona no sabe nadar, pues se va a hundir, se va a ahogar. Entonces tenemos que establecer desde un principio cómo vamos a seguir avanzando y qué es lo que queremos a un futuro no muy lejano.
Principios de gestión, los roles de las comunidades, el liderazgo del centro, es decir, un líder es diferente a un jefe, un líder es diferente a una persona que impone. Entonces, la persona que está en la cabeza de ciertos centros que son los especializados para una intervención extracurricular en aprendizajes diferenciados, tiene que demostrar esa parte de coadyuvar junto con todos los demás y que todos los elementos estén presentes y estén de manera alcanzable hacia lo que queremos y lo que estamos buscando, darles una respuesta favorable a estas intervenciones justamente a los papás, a los estudiantes y a todas las personas que están interviniendo. Y sobre todo lineamientos de la operatividad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es muy importante que sepamos que en una intervención extracurricular, pues prácticamente nuestros sueños se hacen realidad porque trabajamos con plastilinas, trabajamos con materiales, trabajamos con recursos digitales, tecnológicos, trabajamos con papel, tijeras, pinturas, etcétera. Manejamos con un sinfín, trabajamos, perdón, con un sinfín de recursos. Sin embargo, también es importante conocer cómo operar estos recursos, bueno, racionalizarlos, trabajar y, por ejemplo, si tenemos un cierto inventario, bueno, cada cuánto tiempo ese inventario se va a estar analizando para volverlo a resurtir y de esa manera, pues no quedarnos sin nada, porque imagínense, tenemos una gran cantidad de pinturas, no se racionalizan y al momento que se hace otra intervención, sorpresa, ya no hay. ¿Qué voy a hacer con mis materiales? Entonces, eso es parte de la parte operativa. Entonces, tenemos que aprender a cómo operar justamente este centro. Pasando a la cuarta dimensión, ahora hablamos acerca de una dimensión tecnopedagógica. Es cierto que todavía hay resistencia, podamos llamarlo al cambio, resistencia a las innovaciones, pero hay que salirnos de nuestra caja e incorporar nuevos aspectos. Sabemos que incluso para mamá, papá llega a ser un reto el utilizar la tecnopedagogía porque sabemos que somos nativos de redes sociales. Sin embargo, cuando hacemos uso de ella para una función de aprendizaje, es cuando les estamos dando un fin para que sea un medio al alcanzar estos aprendizajes. Por ejemplo, tenemos tecnopedagogía al alcance de todos. Ok, trabajamos como ya mencionamos, de manera presencial. Sin embargo, tenemos una teoría sociológica de la tecnología que nos dicen, más que un recurso de apoyo, donde le vas a poner este recurso al menor para que siga aprendiendo, la tecnopedagogía al alcance de todos significa que esto se va a hacer un medio para alcanzar un aprendizaje. Tenemos que trabajar una coasociación de procesos de aprendizaje con tecnología. Recordemos que tenemos un sinfín de aplicaciones, herramientas, plataformas que nos pueden servir para seguir trabajando con los estudiantes. Sin embargo, tenemos que medir cuál es el proceso cognitivo que se está visualizando o que se está desarrollando en cierta intervención para que de esa manera podamos hacer una selección idónea, pertinente de la aplicación, plataforma, herramienta y que obviamente se puedan alcanzar los recursos. Un claro ejemplo, tenemos el conocido Flappy Bird, que es una aplicación donde le estamos dando clic a la pantalla para evitar que un pajarito se choque con los tubos y si choca, pierde, ¿verdad? Es un ejemplo que siempre se los ponemos a los estudiantes de licenciatura. El estudiante se va a entretener, se va a divertir, pero si no tiene un proceso de aprendizaje, no vale justamente nuestro proceso didáctico. Sin embargo, cuando nuestra intervención es para trabajar motricidad fina, el niño está utilizando el dedito, los deditos, por ejemplo, en su dispositivo, para que ese pajarito no tope con los tubos. Entonces, realmente ahí yo estoy apropiándome de ese recurso para que el estudiante trabaje, en este caso, motricidad fina, junto con la tecnología. Entonces, podemos hacer esa valoración e incorporar nuevos retos que probablemente en un salón presencial no se puedan hacer, pero con esta parte tecnopedagógica podamos hacer uso de ellas. Los medios de comunicación como catalizadores de la apropiación cultural, veamos cómo incluso podamos salir de un centro nada más, podamos brindar nuevos panoramas, podamos crear contenidos y hoy en día las redes sociales pues son al alcance y el estar compartiendo algunos tips de formación y actualización a papás, a madres, a padres, pues es algo que se puede beneficiar para que lo trabajen desde casa, desde otros contextos. Educar a nativos digitales en justamente con los medios en el siglo XXI. Híjole, pues ahora viene todavía otro reto, porque incluso estamos en siglo XXI, hay nativos de redes sociales, hay nativos digitales, pero incluso hasta algo que se puede seguir agregando es la generación
post-pandemic, que son aquellos que nacieron en pandemia y que hoy en día ahorita se están incorporando a la etapa del preescolar. Y pues vienen también con otro tipo de características que la tecnopedagogía nos va a ayudar mucho a saber cómo intervenir en estas situaciones. Entonces, bueno, pues hay que diseñar estas estrategias tecnopedagógicas innovadoras para hacer uso de ellas y pasamos ahora a la dimensión académica. En grandes rasgos, esto nos indica que no hay que quedarnos solamente con las prácticas que hacemos en un cierto lugar, hay que salir, hay que comunicarlas, hay que divulgarlas para ver en qué otros contextos pueden funcionar y sobre todo darles esa base, darles esa mano a otros colegas, a otros profesionistas y que sepan en qué temáticas quieren actualizarse. Eso se los comento que incluso de manera personal, cuando estudié en licenciatura, hubo temáticas que salimos y en maestría fueron totalmente emergentes o que ya estaban establecidas y que apenas las vamos aprendiendo y lo que estamos haciendo hoy en día, a lo mejor en 3 años, 2 años, 5 años, ya va a estar totalmente desactualizado. Entonces tenemos que seguir aprendiendo y formarnos y actualizarnos. Por ejemplo, que en verdad haya cursos, talleres, actualización para profesores, formación para padres de, bueno, en este caso, supongamos, tenemos en nuestra familia a un niño en condición de autismo. Bueno, ¿qué puede hacer mamá? ¿Qué puede hacer papá con base al criterio que le digan los especialistas y cómo nosotros a través de una intervención extracurricular podamos apoyarle, por ejemplo, también al profesor, porque a lo mejor el profesor no sabe identificar qué es el autismo o sabe más o menos el autismo que pues significa esto. Sin embargo, hay diversos niveles de autismo en cuestión de comportamiento, de lenguaje y hoy en día son temáticas que tenemos que saber porque nuestra aula, como bien mencionaba la doctora González Martínez, pues tiene una gran diversidad de aprendizajes. No aprendemos todos de la misma manera. En cada cabecita es un mundo diferente. Muy bien, comienzo con la conclusión. Posteriormente le doy la palabra a la doctora González Martínez. Es importante visualizar el aprendizaje como un fenómeno, porque esto nos implica que cada individuo aprende de forma diferente. Cada quien tiene diferentes aptitudes, habilidades, intereses. Sin embargo, todos estamos para alcanzar el mismo fin. La educación es preparar al sujeto para el día de mañana como un ser pensante, un ser crítico, un ser reflexivo. Entonces, esa es la finalidad y el propósito de la educación, que incluso si nos remontamos a Fernando Savater en su obra de El valor de educar, nos dice, bueno, es que el día de mañana la educación no es formar una mano de obra, es formar a un ser pensante que nos represente en la sociedad y que tenga una formación integral para que él sea el futuro y que él haga los nuevos cambios que están por avecinarse. Es por eso que a pesar de que un profesional de la licenciatura en educación no cuente con las habilidades para, más que intervenir, diagnosticar en este caso algunos aprendizajes, pueda diseñar estrategias de intervención extracurricular que formen parte de esa aportación a la formación integral de los sujetos que están aprendiendo. Y de esa manera poder intervenir y brindar propuestas de solución justamente a mamá, a papá y sobre todo que hagan una transformación y una mejora en los aprendizajes. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Pues nada más para cerrar un poco también la idea y no ser repetitiva, se muestra con esta intervención educativa cómo podemos rescatar tanto elementos y decir, bueno, a mí esta propuesta me sirve como para tomar la idea y decir, yo la puedo trasladar y aterrizar en otro contexto, en otra situación, adaptarla, así como decía ahorita el maestro Carlos, adaptarla a mi contexto, a mi problemática, pero también por otro lado nos da importantes líneas de decir, bueno, curricularmente, ¿qué nos demanda entonces en un programa de formación de formadores? O sea, ¿qué contenidos tengo yo que tener por ahí insertos en su formación? ¿En qué momento le proporciono este contenido y no en otro? ¿En qué momento lo puedo o lo debo insertar en situaciones prácticas? ¿En qué momento van y vienen entre teoría y práctica? Entonces, esta intervención consideramos enriquecedora, al menos por estos elementos de decir cómo lo puedo trasladar tal cual como experiencia de intervención y cómo me impacta esto en mi formación de formadores. Y bueno, si todavía quisiéramos sacar otro hilo que los tiene,
pues la parte administrativa, la parte de gestión, o sea, también cómo las instituciones vamos a dar respuesta. ¿Qué normativa tengo? Efectivamente, en mi visión, en la visión de los líderes está el concepto de innovación educativa pertinente a este contexto a partir de diagnósticos, si estamos acostumbrados a hacer estos autoestudios de autoevaluación, de mejora continua, tengo rutas para esta mejora continua. Entonces, la experiencia consideramos enriquecedora, consideramos que favorece el diálogo, que favorece el trabajo interdisciplinario, la mejora continua y sobre todo algo que yo considero muy importante, que es la conformación de comunidades de aprendizaje y que en algún punto se trasladen a comunidades de práctica. Entonces, pues agradecemos su escucha y seguimos a las órdenes. Así es. Muchas gracias, doctora. Agradecemos de igual manera también al doctor Francisco Javier Treviño Rodríguez, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su apoyo en la gestión para participar en este congreso. Agradecemos a cada uno de los presentes y estaremos a la orden justamente una vez que ya esté publicado este video en el perfil de la investigación propuesta y vamos a estar leyendo los comentarios para dar respuesta justamente a los mismos. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, buen día. Y ya nada más aquí.